Versículo muy interesante. Vamos a Daniel 6:5. Daniel 6:5, hermanos. Dice Daniel 6:5. Entonces estos hombres dijeron: no encontramos ¿qué? Ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios o con su religión, dicen otras versiones. Interesante versículo, hermanos. Aquí hay una ¿qué nos enseña este versículo? Una conspiración, ¿verdad? Un odio, un celo. ¿Con quién? Con el profeta Daniel. Estos hombres dijeron: no encontramos ningún motivo para dañar a Daniel, para acusarle, pero podemos hacerlo, dice, acusarle, podemos acusarle si nosotros encontramos algo en contra de su religión. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios permitió esto al profeta? Que le sucediera esto al profeta Daniel, a su siervo. ¿Qué Dios nos quiere enseñar con este versículo? Vamos a estudiar Daniel, este capítulo. ¿Qué Dios nos quiere enseñar a través del profeta Daniel? Y para estos tiempos también. ¿Sí me escuchan? A ver, súbele más al micrófono. ¿O no? ¿No se escucha? ¿No te escuchas? Ok. Vamos a Salmos 11:5. Dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece, dice aquí. Entonces, ¿cuál fue el propósito? Dios quiso que Jehová prueba al justo. Salmos más adelante, Salmos 28:3. Dice: no me arrastres con los malos y con los obradores de iniquidad, los cuales hablan paz con su prójimo, pero la maldad está en su corazón. Interesante, ¿no? Pide ayuda aquí el profeta. Entonces, ¿qué quiso o qué desea nuestro Dios? Enseñarnos esto, hermanos, acerca del profeta Daniel, lo que le pasó. Dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 285: el caso de Daniel encierra una lección para nosotros. ¿Qué? Encierra una lección para nosotros. Daniel, mientras era primer ministro del reino de Babilonia, también era profeta de Dios y recibía la luz de la inspiración celestial.
los hombres de estado ambiciosos y mundanos son representados en la palabra de Dios como hierba que crece y como la flor de la hierba que se marchita. Pero el Señor desea tener un servicio, o en su servicio, hombres inteligentes, calificados para diversos ramos de trabajo. Se necesitan hombres de negocio que entretejan los grandes principios de la verdad en todas sus transacciones. Y sus talentos deben perfeccionarse mediante el estudio y la preparación más cabales. Luego dice: si hay en cualquier ramo de trabajo hombres que se necesiten aprovechar sus oportunidades para llegar a ser sabios, eficientes, son aquellos que están usando sus aptitudes para edificar el reino de Dios en nuestro mundo. De Daniel sabemos que aun cuando todas sus transacciones comerciales eran sometidas al más minucioso examen y no podían hallar en una sola falta o error, él fue un ejemplo de lo que puede ser todo hombre de negocios. Su historia muestra lo que puede realizar una persona que consagra la fuerza del cerebro, los huesos y los músculos del corazón y la vida al servicio de Dios. ¿Cómo era Daniel, hermanos? Dice que fue un ejemplo para nosotros y nos muestra que si nosotros nos consagramos a Dios, tanto del cerebro, dice aquí, los huesos y los músculos del corazón, a la vida, al servicio de Dios. Daniel, el profeta Daniel, ¿quién era Daniel? ¿Qué pasó con Daniel? Vamos a Daniel 6:1 y vamos a estudiar el cargo que tenía Daniel. Vamos a estudiar el trabajo que tenía Daniel en esos tiempos allá en Babilonia. Dice: y apareció bien a Darío, rey Darío, construir sobre el reino 20 satropas. Dice aquí en esta versión que tomé, satropas, que gobernasen a todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos satropas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos satropas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y satropas buscaban ocasión para acusar a Daniel en relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel, estos satropas, dice, busque esa palabra. ¿Sabe qué significa estos satropas, hermano? Y está en las Biblias también actualizadas. Dice que eran tiranos, abusadores de su poder, eran déspotas. Ese es el significado de satropas. Era un conjunto de gobernadores. Interesante. Querían
en verdad, destruir a Daniel, ¿no? Matarlo. ¿Por qué? A veces me pongo a pensar, ¿por qué Dios registró esto? ¿En qué nos ayuda esto a nosotros, a su pueblo de Dios? Dice, si alguien debe mejorar sus oportunidades para llegar a ser sabio y eficiente en cualquier línea de trabajo, son las personas que usan sus talentos en la tarea de edificar el reino de Dios en este mundo. En vista de que vivimos tan próximos a la clausura de la historia de este mundo, el agente humano debería esforzarse por alcanzar la perfección para que llegue a ser un cristiano ideal, completo en Cristo Jesús. Y están testimonios para la iglesia, tomo 7, página 235. ¿Qué Dios desea, hermanos, enseñarnos por medio del profeta Daniel lo que le sucedió en esos tiempos? Dice aquí que su pueblo debería esforzarse para alcanzar la perfección, para que llegue a ser un cristiano ideal, completo en Cristo Jesús. Así como Daniel fue gobernador y profeta, él se esforzó, hermanos, porque no es fácil trabajar como gobernador. Y porque, bueno, vamos a estudiar por qué. Daniel 6:5 en adelante dice, vamos a ver por qué, qué pasó aquí. Aquí algo interesante. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no la hallamos contra él en relación ¿qué? A la ley de Dios. ¿Qué buscaban estos gobernadores? Destruir a Daniel, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué querían destruirlo? ¿En qué les afectaba si Daniel era gobernador? Dice, entonces estos gobernadores y presidentes se apuntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes han acordado por consejo promulgar un real edicto y confirmarlo, que cualquiera que demandare petición de cualquier dios o hombre en el espacio de 30 días, excepto de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y firma la escritura para que no pueda ser cambiada conforme a la ley de Persa y Media, la cual no puede ser revocada. En ese reinado, hermanos, en ese reinado de Babilonia, la ley no podía ser a voz sincera. Dictaba o firmaba una ley, no podía que ser anulada, tenía que cumplirse. Pero, ¿en qué les afectaba a esos gobernadores? Si Daniel hacía su trabajo. Dice aquí en Conflicto y Valor, página 251, la gracia transformadora de Dios se manifestó en su siervo y rogó con el mayor fervor por la vida de los mismos hombres que luego secretamente y solapadamente hicieron planes para acabar con la vida de Daniel.
¿Recuerdan? Cuando el rey iba a matar a todos los sabios, ¿qué dijo Daniel? No, yo voy a descifrarte el sueño, ¿no? Con la ayuda de Dios. Y él rogó, hermanos, que esas personas no fueran muertas. Sin embargo, dice aquí que luego secretamente y solapadamente hicieron planes para acabar con la vida de Daniel. Esos hombres tuvieron celos de Daniel porque gozaba del favor de reyes y nobles, y era honrado como el hombre más grande de Babilonia. ¿Por qué no lo querían? Porque era importante Daniel, y gozaba de favores de los reyes y nobles, no solamente del rey, de reyes y nobles, dice aquí. Pero dice aquí, en esta nota que está aquí en la Biblia de Estudios, que me llamó la atención, dice: el puesto de Daniel no era envidiable, encabezaba un gabinete fraudulento, prevaricador, impío, cuyos miembros lo vigilaban con ojos atentos. ¿A quién? A Daniel, y celosos para encontrar alguna falta en su conducta. Mantenían espías para que le siguieran los pasos a fin de ver si así podían hallar algo contra él. Satanás sugirió a esos hombres un plan por el cual podrían eliminar a Daniel o matarlo, ¿verdad? El enemigo Satanás les dijo: usen su religión como un medio para condenarlo. ¿Se repetirá esto, hermanos, con el pueblo de Dios? Claro que sí. Satanás va a usar un medio para destruir al pueblo de Dios. Y como se predicó el sábado pasado, el sello de Dios. Recordemos que debemos ser sellados. Y también se predicó en la tarde. ¿Qué se predicó en la tarde? Sobre la fe. Tenemos que tener una fe genuina, una fe como tuvo Daniel. Interesante. Y dice aquí que era ¿qué? Encabezaba un gabinete de fraudulento, prevaricador. Significa que incita a unas o más personas a faltar a sus obligaciones. Eso significa prevaricador, impío. O sea que había mucha corrupción, hermanos, en ese sistema como lo hay ahorita. Ellos no les importó. Dijeron: vamos a matar a Daniel porque Daniel es una piedra de tropiezo para nosotros. Y no les gustaba también porque era favorecido de reyes. ¿Y qué hicieron? Hicieron un plan macabro para destruirlo. Y usaron su religión. Dice Daniel 6:9. La corrupción. Dios, y hemos estudiado también, que desea que su pueblo no sea corrupto, que su pueblo sea sincero, hermanos, que su pueblo sea limpio de corazón, que sea honesto. Daniel 6:9 al 13 dice: firmó pues el rey Darío el edicto y la aprobación. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo Daniel? Cerró las ventanas de su casa y se puso a orar en silencio para que nadie lo escuchara y así no tuviera problemas. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su recámara, de su cámara, que daban hacia Jerusalén,
Se arrodillaba 3 veces al día y oraba, daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Él no cambió, él siguió como lo hacía. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando, rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has firmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones? Respondió el rey diciendo: es verdad, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel es el de los hijos de los cautivos de Judá. No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que firmaste, sino que 3 veces al día haces su oración. Hermanos, una ley que un rey o un gobernante o un presidente selle, hay que respetarla, ¿no? Si no, nos metemos en problemas. Eso es por lógica, cualquier parte del mundo. Pero al rey le gustó la idea, ¿no? Cuando le dijeron, no, pues mira, que si una persona no primero venga a ti a pedirte la ayuda antes de irse a su Dios o a otra persona, no está bien. Pero ¿qué pasó? Cuando le dijeron de Daniel, hermano, esto a veces me llama la atención a mí, porque quizás yo hubiese cerrado mis ventanas, hubiera orado en secreto, como dice la Biblia, y me hubiera metido en problemas. Pero era la costumbre de Daniel. Él oraba de esa manera, las ventanas abiertas de su casa. Por temor, imagínate, yo lo hubiera hecho, un ejemplo. Pero sin embargo Daniel nos muestra que sí podemos. Y esa fe que tenía en ese Dios todopoderoso, en su Dios, él lo escuchó, digo, siguió, hizo lo que le pareció a él. Dice: pero antes de recibir esta ayuda, usted debe hacer lo que esté de su parte. Vele y ore, que sus oraciones sean fervientes, que el lenguaje de su corazón sea este: no te dejaré si no me bendices. Tenga un tiempo definido para orar, por lo menos 3 veces al día. Daniel oraba a Dios mañana, tarde y noche, haciendo caso omiso del decreto real y del temido foso de los leones. Temido foso de los leones, o sea que eso era una sentencia. Era muy temido el foso de los leones. Es como ahorita, ¿no? La lección letal que le dan a los criminales. O cuando en este país se mataba a la gente en la silla eléctrica. Era muy temido eso. Igual, en el foso de los leones dice que era muy temido. Pero no tenía vergüenza ni temor de orar, sino que con sus ventanas abiertas oraba 3 veces al día. Y luego dice aquí esta pregunta: ¿olvidó Dios a su siervo fiel cuando le echaron en el foso de los leones? Oh no, dice, estuvo con él ahí la noche entera, cerró la boca de los leones hambrientos y estos no le pudieron hacer daño al hombre devoto de Dios. ¿Qué pasó aquí? Fueron esos gobernantes, acusaron al rey, acusaron a Daniel con el rey. Y dijeron: mira, no te hace caso, él viola la ley que tú firmaste.
Dice aquí en esta nota de la Biblia de Estudios, quizás sea difícil que los hombres que ocupan cargos elevados puedan surgir una senda de integridad constante, ya sea que reciban alabanzas o censuras. Los que tienen valor moral para oponerse a los vicios y errores de sus prójimos, que quizás sean de aquellos a quienes honra el mundo, recibirán odio, insultos e injuriosa falsedad. Quizás sean expulsados de sus altos cargos porque no se dejan comprar ni vender, porque no se dejan influir con sobornos ni amenazas para que manchen sus manos con iniquidades. Hay personas en los puestos de este país que son leales, hermanos, pero hay personas que son corruptos, como dice aquí. Y esas personas que son cristianas, que tienen un puesto, como dice aquí en la Biblia de Estudios, ahí, capítulo Daniel 6, abajo, dice que son cristianas, reciben odio, insultos, injuriosa falsedad, o quizás sean expulsados de sus puestos. ¿Por qué? Porque no se dejan influir o subordinar, tampoco se dejan amenazar, o no se dejan que manchen sus manos de iniquidades. Y es lo que Daniel era, hermanos. Daniel fue sincero. Daniel no quiso saber nada de esas cosas, de ese gabinete fraudulento. No quiso saber. Y por eso esas personas trataron de buscarle un error, algo que pudiera dañar a Daniel. Daniel 6, 14 al 17 dice: ¿qué hizo el rey, hermanos, cuando supo que Daniel no guardaba esa ley? Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol, trabajando para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado o quitado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. El rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no sea ¿qué? Alterado, no sea quitado. O sea, se cumplió la ley. Metieron al profeta al pozo de los leones, con los leones, y ahí se cumplió. Qué fe, hermanos, de Daniel. En mi lugar, ¿qué hubiera yo hecho? ¿Quién es nuestro rey ahorita, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando un hijo suyo se aleja de los caminos de Dios, dice que le pesa su corazón también, se entristece. Así como le pasó al rey, porque amaba al profeta Daniel, al rey Darío. Dice que le pesó en gran manera. Es triste cuando yo, igual que a Dios no le agrada, dice que le pesa en su corazón. O sea, en otras palabras, se pone triste.
Los que están íntimamente relacionados con Dios puedan no prosperar en las cosas de esta vida. Con frecuencia son afligidos y probados. Interesante, porque a veces estamos ahí y queremos prosperar, ¿no? Quiero tener esto, quiero tener lo otro, y lo hacemos. Pero dice que los que están íntimamente relacionados con Dios pueden no prosperar en las cosas de esta vida. Con frecuencia son afligidos y probados. Josué fue vilipendiado, o sea, despreciado y perseguido, porque conservó su virtud e integridad. David, el mensajero elegido de Dios, fue acechado como una fiera por sus perversos enemigos. Daniel fue arrojado al foso de los leones, porque era firme e íntegro en su fidelidad a Dios. Job fue privado de sus posiciones mundanales y tan afligido en su cuerpo que le aborrecían sus parientes y amigos. Sin embargo, conservó su fidelidad e integridad a Dios. Jeremías habló las palabras que Dios había puesto en su boca, y su sencillo testimonio enfureció de tal manera al rey y a los príncipes, y le arrojaron a una repugnante mazmorra. Esteban fue apedreado porque predicaba a Cristo, el Cristo crucificado. Pablo fue encarcelado, azotado, apedreado y finalmente muerto, porque era fiel mensajero en llevar el evangelio a los gentiles. El amado Juan fue desterrado en las islas de Pasmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué le pasará al pueblo de Dios en los tiempos finales? ¿O qué le pasará al pueblo de Dios, o a ese hijo de Dios que desea predicar el mensaje donde hay problemas? Sabemos, hermanos, que hay un enemigo que odia a los siervos de Dios, pero dice que así como estos personajes, David, José, Daniel, Pablo, dice que conservaron su fidelidad e integridad a Dios. Y eso es lo que quiere, hermanos, Dios enseñarnos, que tratemos de ser fieles. Ahora, ¿qué pasó con el rey? ¿Qué es lo que hizo el rey? Daniel 18:22. Casi terminamos. Daniel 6:18 al 22 dice, Daniel 6:18 al 22. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? El rey, cuando metió a Daniel en el pozo de los leones, dice que no cenó, se puso muy triste. No hubo instrumentos alrededor de él de música. Se le fue el sueño. ¿Por qué? Porque su conciencia, hermano, no lo dejaba en paz. La ley que él firmó le afectó físicamente y no pudo dormir. Y después se levantó apresuradamente, corrió, ¿verdad?, hacia el pozo de los leones. Y la pregunta que le hizo: ¿te ha podido librar de los leones al Dios que sirves? Pero, hermanos, ahora a veces me pongo a pensar, todo hijo fiel va a pasar por esto. El que no es fiel, pues no. Pero todo hijo fiel
que conserve su fidelidad a Dios o integridad, va a pasar por esto. De otro tipo de tormento, ¿no? Dice aquí, pero ¿cesó de orar Daniel cuando este decreto entró en vigencia? No, ese era justamente el tiempo cuando necesitaba orar. Daniel no procuró ocultar su lealtad a Dios, no oró en su corazón, sino con voz, en voz alta. Su ventana abierta hacia Jerusalén ofreció su petición al cielo. Después sus enemigos se quejaron ante el rey, y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Pero ahí estaba el Hijo de Dios. Amén. Cuando el rey vino en la mañana siguiente, llamó a Daniel siervo del Dios Altísimo, o Dios viviente. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces habló Daniel con el rey: oh rey, para siempre vive. El Dios mío envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no comiesen mal, para que no hiciesen mal. Nuestra elevada vocación, página 359. Qué milagro, ¿no? Cómo Dios mandó a su ángel y Daniel no tuvo ningún mal, no se lo comían, no le dañaron. Ahora, el milagro, bueno, uno lo lee aquí en la Biblia, ¿verdad? Pero ya vivirlo. ¿Cómo reaccionó el rey Darío cuando escuchó la voz de Daniel? Daniel 6, 23 al 24 dice: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Entonces dice: porque fui hallado inocente aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios, y dio orden al rey. Bueno, ¿qué voy a parar? Dice que cuando el rey escuchó esto, se alegró en su corazón. Dice. Se alegró el rey en gran manera a causa de él, del milagro. Cuando el Hijo de Dios, hermanos, es sincero, Dios se alegra también. Cuando el Hijo de Dios no se aparta de sus caminos, Dios se alegra y lo ama y lo ayuda. Y dice que se alegró el rey a ver ese milagro. ¿Y qué hizo el rey? Y dio orden al rey que fueran traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al foso de los leones, al fondo, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Ni bien caían, y llegaron los leones. Este fin, hermanos, tendrán aquellos que no acepten el Evangelio y los que abandonen el mensaje de Dios. Este fin tendrán. Serán destruidos. No, o sea, no con leones, ¿verdad? Pero aquellos, hermanos, que aman a Dios, no elijarán por amigos a los enemigos de Dios. Se hizo la pregunta: ¿ayudaréis a los impíos y amaréis a los que odian a Jehová? ¿Preferéis la amistad de los irreligiosos y desleales en lugar de aquellos que están obedeciendo los mandamientos de Dios?
Elijaréis o separaos de aquellos que aman a Dios y colocaros tan lejos como sea posible del canal de la luz. Antes, desead manteneros en una atmósfera de pureza y fe. Alinear vuestros principios de carácter para que sean como la madera sólida. Los cristianos no elijarán ni cultivarán la sociedad con aquellos que no son cristianos. Si el Señor nos ha dado cargo especial en el mundo, como hizo José y Daniel. Nosotros como cristianos podemos tener amistades del mundo, porque aquí dice, hermanos, los cristianos no elijarán ni cultivarán la sociedad con ellos que no son cristianos. Podemos nosotros. ¿Podemos tener un amigo que sea mundano? ¿Sí o no? A ver, quiero que me ayuden. Claro. Pero debe haber un propósito. Pero si nosotros, como dice aquí, cultivamos en la sociedad con ellos, no podemos. Cultivar es hacer lo que ellos hacen también, comer lo que ellos comen, hablar como ellos hablan. No podemos. Tenemos que tenerlo con un propósito, ¿verdad? A los pies de Jesús. Ese es el propósito, de ir con ellos. Dice aquí: entonces os sostendrán y guardarán en medio de la tentación, mas nunca estaréis donde hallaréis abundante luz en nuestro mundo. Entonces, ¿cuán peligroso es elegir la amistad de aquellos que aman las tinieblas en vez de la luz? No se acercan a la luz por temor de que sus acciones sean probadas. Pero cuando tenemos un amigo me dice: mira, te preparé esta comida, ¿no? Una comida que no acostumbra a comer, ¿no? Está rica. Y por complacer a él, hermano, yo lo he escuchado, por respeto a él, dice, lo podemos hacer, ¿verdad? Dice, porque es mi amigo y le tengo respeto, y más si él está en un puesto. No, hay que tener cuidado, porque no podemos hacer eso, pero un respeto. No podemos cultivar, asociarnos de la sociedad a aquellos que, o practicar lo que ellos practican. Dice, ahora dice el decreto que hizo el rey, hermanos, fue interesante. Daniel 6, 25 al 28. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones, lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada de parte mía. He puesto esta ordenanza, que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Que todos, ¿qué? Teman y tiemblan, porque es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y sus maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro en Persia. Que todo hijo de Dios, cuando vengamos acá, hermanos, dice aquí a su santuario, ¿y qué? Que le teman y tiemblen. Es lo que hizo el rey pagano, decreto. Se me presentó el caso de Daniel, dice la pluma inspirada. Aunque sus pasiones eran similares a las nuestras, y yo pensaba que Daniel era especial, no era como yo, no, dice, un ser humano. Aunque sus pasiones eran similares a las nuestras, la pluma inspirada
nos lo presenta con un carácter sin mancha. Su vida es un ejemplo vivo de que puede llegar a ser un hombre íntegro, aún en esta vida, hermano. Si se hace de Dios la fuente de nuestra fuerza y se aprovechan sabiamente las ocasiones y los privilegios que estén en nuestro alcance, lo podemos lograrlo en esta vida. Daniel era un gigante intelectual y aún así constantemente buscaba aumentar sus conocimientos y alcanzar logros más elevados. Otros jóvenes ahí, hermano, allá en Babilonia, otros jóvenes tenían las mismas oportunidades, pero a diferencia de Daniel, no dedicaron todas sus energías a buscar la sabiduría, el conocimiento de Dios tal como se revela en su palabra y en su obra. Aunque Daniel era uno de los mayores hombres del mundo, no era orgulloso ni autosuficiente. Sentía la necesidad de alimentar su alma con oración. Cada mañana suplicaba sinceramente ante Dios. Nada lo habría privado de este privilegio, ni siquiera la amenaza del foso de los leones impidió que continuara orando. Amén. Habían jóvenes allá también que tenían esa oportunidad de ser como Daniel, pero simplemente no quisieron. Por eso, hermanos, dice Proverbios 28:18, el que anda en integridad será salvo, pero el que es de camino torcido caerá de repente. Tan Proverbios 28:18, el que anda en integridad será salvo. Oh, hermanos, que Dios nos ayude en verdad a ser íntegro a Dios. Daniel era fiel, noble y generoso, a la vez que ansiaba estar en paz con todos los hombres. No permitía que ninguna potencia lo desviara del camino del deber. Estaba dispuesto a obedecer a aquellos que eran sus gobernantes, a la medida que ellos no entraran en contradicción con la verdad y la justicia de Dios. No habían reyes ni decretos que lo apartaran de su fidelidad al Rey de Reyes. Daniel solo tenía 18 años cuando fue llevado a la corte pagana para entrar al servicio del rey de Babilonia. Su juventud hace que su noble resistencia al error y su firme objeción a la justicia sea aún más admirable. Su noble ejemplo debería dar fuerza a los que aún hoy sufren pruebas y tentaciones. Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 562. Clarito, hermano. Daniel debe ser nuestro ejemplo, dice. Aún si yo sufro pruebas y tentaciones. Él respetaba a los gobernantes, pero cuando trajo la verdad de la justicia, es triste, pero muchos hermanos del pueblo de Dios se están alejando de sus bendiciones. Se están saliendo, hermano. Ponen excusas. Espero que no me pase a mí, ¿verdad? Primeramente Dios. Para terminar, hermanos, vamos a buscar Job 23:10. Job 23:10. Lo que yo aprendí, hermanos, aquí con este tema es que el Hijo de Dios siempre va a tener problemas, y más si está en un puesto elevado aquí. El trabajo, Dios sabe que lo necesitamos. Lo que yo aprendí, hermanos, lo que Dios me enseñó es que tenemos que ser fieles a Dios. Y cuando una persona o un amigo quiera tener amistad con nosotros, está bien, pero va a ser un propósito, con ese propósito para llevarlos a los pies de Jesús. Porque hay amigos que hablan muy diferentes a nosotros. Palabras.
vulgares, por decirlo así. Daniel tenía una fe genuina, y eso es lo que quiere Dios, que nosotros desarrollemos esa fe, como el hermano predicó el sábado pasado. Y cuando nosotros nos preparemos, nos santifiquemos, Dios va a poner su sello, ¿verdad?, para llevarnos con Él. A Daniel se le prometió, le dijo que iba a hacer ¿qué? Iba a ¿qué? Tomar su heredad también. Pero tuvo problemas, así como nosotros tenemos problemas. Estuvo ¿qué? Sentenciado a muerte, hermanos. Cuando un hijo de Dios sea sentenciado a muerte, cuando digan, te vamos a matar porque tú no guardas la ley que nosotros hemos puesto, va a dar miedo. O cuando nos encierren o me encierren por allá, que me muera ya, como pasó en los tiempos antaños. Su noble ejemplo de Daniel debería dar fuerza a los que aún hoy sufren pruebas y tentación. Job 23:10 dice, mire lo que dice Job: pero él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Dios conoce el camino que tomamos. Pero cuando Dios, así como probó a Daniel, a José, a todos, hermanos, que salieron como oro refinado. Ya os he estudiado aquí las tentaciones para que el ser humano, para que el cristiano, el hijo de Dios, sea aprobado y sea refinado. Todas esas, por decir un ejemplo, ¿no?, cuando Dios nos va quitando esas piedras de nuestro cuerpo, el carácter lo va refinando, lo va limpiando, pero si nosotros ponemos de nuestra parte. Amén. Amén. Dios nos ayude, hermanos, ¿verdad? Aquí se han dado muchos temas sobre el carácter, sobre la vida cristiana, sobre la fe, pero es muy necesario poner de nuestra parte. Si no lo hacemos, simplemente tendremos nuestra recompensa. Dios nos ayude, en verdad, a que Dios en su misericordia nos dé ese deseo, ¿no?, de santificarnos cada día. Para terminar, hermanos, vamos a entonar el himno 242. Nos ponemos de pie. 242. Y a los que van a mirar este video también, ¿verdad?, que Dios, por medio de su Espíritu Santo, les toque y también les prepare a ellos para que algún día ellos estén preparados y cuando Jesús venga en los cielos estén listos para irse con Él, ¿verdad? Estemos listos también nosotros. Amén. Amén. Vamos a entonar el 242. Himno 242. La roca eterna es nuestro Jesús. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en Él, refugio en la tempestad. Refugio en la tempestad.
consolación en el dolor. Oh, roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. En el Salmo 28:3, lo voy a leer, lo leímos ahorita, y dice: no me arrastres con los malos o los impíos, que con los obradores de iniquidad, los cuales hablan paz con su prójimo, pero la maldad está en su corazón. ¿Hay gente así, hermanos? Lo hay. Y Dios nos haga, y Él le pide a Dios que no nos arrastre con ellos, ¿verdad? Vamos a orar, pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos ayude.